Hola amigos, buenas tardes, buenos días o buenas noches a cualquier hora que estén mirando este video aquí en Paracho. Aquí andamos dando una vueltecita, dando un paseo. Este día es muy concurrido aquí en Paracho y estamos aquí en la calle principal y pues este día cortan el tránsito vehicular de manera que la gente pues pueda pasear a gusto. Reciban un cordial saludo amigos de allá del estado de Hidalgo, amigos de allá de Zacapu, amigos de Apatzingán, Edvan Show. Sí, el Toluco, aquí un saludo también le envía a sus amigos para todos, ok, muy bien. Así, de esta manera se ve la gente feliz, tranquilos aquí paseando aquí en Paracho. Un saludo, amigo Rafa Ceja Madrigal de Revista Coneo, ok. Saludo también para mi amigo hueamenense Manuel Bautista, ok, amigo de Santa Fe de la Laguna. Vamos a hacer un recorrido en esta explanada aquí en la plaza. Aquí está expuesta un tianguis muy especial, Tianguis Purépecha, donde pues vamos a encontrar de todo lo que los pueblos, las comunidades producen. Por ejemplo, miren, aquí encontramos pan elaborado de alguna comunidad. No sé de dónde venga este pan, ¿de dónde viene? De Carapan. De Carapan traen este pan aquí en Paracho. Paracho es un centro, una ciudad, un pueblo donde se concentra el día de hoy personas, gentes de las comunidades que se encuentran aquí alrededor de Paracho, como es el caso hoy también. Este pan rico, y además miren estas ollas emblemáticas de una comunidad llamada Cocucho. Pues vamos a hacer el recorrido a ver qué más encontramos. ¿Qué más encontramos aquí en este tianguis? Ok, miren amigos, aquí nos estamos echando una plática con un señor de acá de la comunidad de Urapicho. Nos está comentando, invitándonos a su próxima fiesta del Corpus 19 de junio. Y aquí platicando también, mire, el señor nos está ofreciendo para quien guste, sabrosa miel orgánica, miel original, buenísima, ya lo he probado, señor. Sí, ya hemos llevado un poquitito, pero ya es algo muy especial. Tengo algo muy importante comentar sobre la miel. Cuando he consumido miel adulterada, o no sé cómo podemos decirlo, me duele el estómago. Pero esta miel me ha caído muy bien. Sí, por aquí tenemos una que la miel de colmenita, la orgánica, se cristaliza, se pone así porque la cosecha uno muy sazona, y pronto se cristaliza. Y los clientes a veces prefieren esto para estar seguros a que es de colmenita. Órale, fíjese, la experiencia. Todo el tiempo va a estar líquida, ¿sí? Pero esta toda la que vendemos nosotros, pues es toda pura natural, pura orgánica, pura. Sí. Muchísimas gracias, señor. Están invitados para el 19, por ahí los esperamos. Ok, señor, muy amable, muchas gracias. Sí, mire, aquí encontramos tascales, chiquihuites. Bueno, es un complemento muy necesario para los usos de la casa. ¿Estos dónde los fabrican, joven? Que eso los traen a un lado de Morelia, y pues aquí. Entonces es un elemento muy necesario para nuestras comunidades purépechas. Miren nomás, aquí encontramos tascales para las tortillas. Ok, muchas gracias. ¿Y qué cuesta, por ejemplo? ¿Sí? 120 este tascal para un regalo para la novia, o un regalo o un complemento para la casa. Muchas gracias, joven. ¿Qué precio tiene? 80. Son tapetes nomás con la mesa. 80 pesitos este petate, mire, como usarlo como tapete. Y por acá nos están ofreciendo un rebozo. Bueno, pues ahorita vamos a darnos un recorrido, sellito, a ver qué nos llevamos algo. En este espacio también, miren, vamos a encontrar unas plantas para que decore su jardín, decore su casa.
Y aquí comienza la magia de la artesana, del artesano. Aquí comienza la imagen que vamos a estar captando. Buenos días, Agüiram, ¿verdad? Muy bien, algunas amigas de nuestro canal que nos siguen nos dicen, bueno, ¿y qué precio tiene? ¿Por qué no pregunta? A ver si nos hace el favor de decirnos el precio de algún rebozo. Hay de diferentes precios, como estos rebozos estamos dando a 1,500 y estos son de plumitas, estos están a 2,000 pesos. 2,000 pesos por la pluma que llevan. Por la pluma, ok. Y el trabajo, Ajá. Trabajo, pues, es otro trabajo ¿Sí? más que se hace. 1,500 el que no lleva pluma, otra forma de decoración, 1,800, ok. Bueno, y todo es creatividad, pues, personal. Creatividad personal. Muy bien, muchísimas gracias, Y en caso de que me preguntaran dónde podemos acudir, ¿nos puede pasar algún número? Ahí sí, el número es 452-343-4416. Muchas gracias, por ahí estaremos comentando esto. Sí. Gracias. Manteles. Delantares. Delantares en punto de cruz. Miren, amigas, estos son delantares en punto de cruz. Wow, qué belleza. Así viene siendo. ¿Qué? Una blusa, ¿verdad, señora? Sí. Blusa y delantal. Delantal. Tengo un traje, mira. De este lado. Ese traje lo tengo. Es un traje de gala purépecha. Sí. Y el rebozo tradicional ahí. Que pues ahora ya no es de uso diario, se ha convertido en un traje de gala para una fiesta. Sí. ¿Y esta? Los rollos, la falda. Muy bien. El rollo viene siendo la falda, amiga. De donde nos vea, seas purépecha o no seas purépecha. Pero esa es la falda, ok. Muchas gracias, Sí, yo soy de Cherán, pues. Ajá. Esta y aquella de bata son de Cherán. Una palabra muy especial que dijo relingo. De relingo. Relingo. Y esa es de bata. Ok. Muy bien. Cada comunidad tiene su especialidad, su diseño propio de elaborar sus blusas para la mujer. Y todo elaborado a mano, ¿verdad? Una bolsa morral. Un morralito, ¿eh? Por aquí que vamos. Mira, amiguita, qué bonita blusa purépecha. Miren nomás, chulada de camisa, blusa. Todo hecho a mano, dice, nos comenta aquí la señora. Esa blusa, ¿cuánto cuesta? 1,800. Unitalla cualquier. Y aquí encontramos servilletas. Aquí la señora terminando, haciendo los últimos detalles. También elaborado en punto de cruz. Sí. Mira nomás, chulada, chulada. Miren, aquí nos muestra la señora lo que está terminando. ¿Qué cuesta esa servilleta, señora? 150. ¿Cuánto? 150.
150, mira nomás, una... está barata, ¿eh? Ahorita nos animamos, pues llevamos algo. Sí, ok. Muchas gracias, mire, señorito, amiga, 150 pesitos cuesta esta servilleta. Chulada, hecho aquí en Paracho. Aquí estamos en el tianguis de Paracho. Gracias, gracias. Y aquí encontramos un gabán, A ver, vamos a ver. Hola, buenos días. Un gabán, un complemento para el traje purépecha para el caballero, para el señor. Muchas gracias. ¿Dónde los elaboran, oiga? Elaborados en Aguatzen. Muy bien. Cualquier diseño. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer este recorrido. Rebozos. ¿Dónde los elaboran, oiga? Esos, pues yo los elaboro. Yo soy de Cherán. Ah, mire, otro espacio más de la muestra y de lo que producen las artesanas de Cherán, ¿eh? A ver, aquí nos muestran una camisa de hombre. Sí. Mira nomás, amigo, para que te vayas con ganas, con gusto, de que anduviste en Paracho. Aquí está la guitarra plasmada en esta camisa. Muchas gracias, ¿eh? Sí, Órale, órale, ¿son rebozos? Sí, son rebozos. Órale. ¿Qué cuestan estos rebozos, oiga? ¿Le Estos podrá cuestan- mostrar a mi público? Sí, mire, estos rebozos son de telar. Salen en 250. Ok. Es de algodón. Un rebozo artesanal 100% elaborado en telar. Telar de cintura. Sí. Fíjese nomás, mayor valor, para que no regateemos el costo. Sí, así es. ¿Cuánto dice? 250. 250 está barato, bastante. Bien, un buen complemento para que la dama purépecha se vea más preciosa. Más guapa. Muchas gracias, Sí. Camisa de hombre bordada, no sobrepuesta, mire, una chulada de camisa original. No es ese bordado no es sobrepuesta, de manera que garantizan la calidad del diseño, calidad de camisa, elaboradas en Cherán, amiga, amigo. Pues por aquí nos estaremos haciéndonos de una camisa estos días, camisa especial, mire, de la que elaboran en Cherán, relingo, sí. Ajá. Mire. Este es el traje especial de la mujer purépecha de Cherán. En ninguna otra comunidad usan esta blusa, Ya si la usan, ya es gusto de decir voy a utilizar una camisa, una blusa de Cherán. Muchas gracias, señor. Mira nomás esta chulada de camisa y elaboradas en Cherán. Y ponen allí su artesanía de lo que también en Cherán elaboran, Allí en Cherán elaboran maracas, yoyos, valeros, trompos. Mira, aquí está el yoyo, Aquí está. Gracias. ¿Qué cuesta esta servilleta, oiga? Estos 750. 750. Los morrales a 390. De varios precios. Chulada. Bonita servilleta. Aquí tengo más. Sí. ¿Cuánto dice? 750. 750. Muchas gracias, muchas gracias. Ajá. Los guanengos a 650. Ok, a 650, amiga. 650 esta camisa, mira, y es unitalla, ¿no? Sí. Sí, mira. 650 una blusa muy especial. De acá de Michoacán, Ok, gracias. Ah, baratito, aquí todo es barato. Y llegan las fiestas para que Llegan las las fiestas muchachas donde, purépechas sí,
luzcan. Saca fotos porque... Saca foto. Ah, sí. Sácanos foto. Está chiquito, mira. Comer no. Yo ya me pongo 2X, pero aquí no hay, así está ya No, me da. pues. No puedo conseguir. Ahora para que luzcan la Corpus. Sí, Ah. gracias. Mira, órale. Gracias, gracias. Sí, gracias. Amigas, miren, aquí les muestro esta falda purépecha. Viene siendo pues un elemento muy especial, especial y necesario para el traje purépecha. ¿Qué cuesta, joven? Este cuesta 1,600, amigo. 1,600. ¿Cómo se llama esta tela? Se llama, ¿cómo se llama? Le dicen Troyan. Sí. Troya. De lentejuela y hay de campanita también. Miren nomás. De lentejuela, como dice la pirecua. Ok, muy bien. ¿Dónde los elaboran, amigo? Ahí en Urió. En Nurío son elaborados en Nurío estas faldas, estos trajes elegantes para la mujer purépecha. Miren nomás, así se mirará con una blusa como la que vemos aquí al frente. Sí. Sí. Ok. ¿Y esta blusa en cuánto? Esa está en 1,500, amigo. 1,500, ok, entonces más o menos por una parte ya estamos llevando unos 5,000 pesitos, amiguita. Bueno, correcto. Sí, le agradezco bastante su información porque pues dicen en los comentarios, bueno, ¿y dónde los vamos a encontrar? Bueno, pues aquí los encuentran en Paracho, pero elaborados en Aguirán, ok. En Nurío, muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Los morrales. 3.50 estos morrales, amigo. Miren nomás. Qué chulada de blusas, de pedrerías y chulada de delantar. La blusa y el delantar, ¿en cuánto cuesta, oiga? Ahí está la muchacha enseguida. Ah, Sí, sí, trae los precios. ahí viene. Sí, sí. Que los precios ya. ¿Qué cuestan? Salen a 2,000 pesos. ¿Cuánto? 2,000. 2,000 así. No salen 4,000 así. 4,000 pesitos, mire. Ok, amiga. Artesanal. Todo artesanal. Entonces aquí más o menos ya estamos llevando una suma de aproximadamente 10,000 pesos, de lo que vamos documentando. Amiga, amigo, pues ya, tú muchacho que andas de novio purépecha, ya vaya pensándole, ve ahorrando esos 10,000 pesotes. Mira, ok, mira nomás, chulado de rebozo. Rebozo en arte plumario, aquí nos comenta la amiguita artesana, mira nomás. Es un rebozo negro con lentejuelas. Muy bien, chulada, hasta Es hecho perfecto. en Aguirán. Elaborado este rebozo en Aguirán, perfecto. Y todo lo demás pues también ahí. Bueno, amigas, amigos, que nos siguen a través de esta imagen, nos están haciendo esta invitación en Morelia. Estará esta muestra artesanal de ropa purépecha. Correcto, muchísimas gracias. Sí, hasta luego. Amigos, miren, aquí nos van a mostrar un precioso rebozo elaborado en Aguirán, aquí con la amiga. Yo me llamo Juana Pérez Ramos, yo trabajo en los rebozos de plumas, de flores y
y de florecitas de 1000 flores y diferentes mantiles y camisas. Los que gusten pueden buscarme en la página Ahuirananapuanitigua Leslie. Perfecto, mira. Tenemos de varios precios. Si a alguno le interesa, ya puede comunicarnos con esta página. Muy bien, muchísimas gracias, amigas, amigos. Una muy bonita información que tengan ustedes donde elaboran esta preciosidad de traje elegante para la joven, para la señorita purépecha. Miren nomás, chulada de arte. Plumas, que es de gallo, de cuervo y de guinea. Ya tenemos de guinea también. Okay. Ustedes, mi estimado público que conoce la raza de aves, de aves. Este es de guinea y este es de gallo. Ajá, ok. Ahí tenemos todo. Nosotros elaboramos los rebozos desde un inicio hasta un término. Perfecto. Y algo muy especial, esta tela elaborada es telar de cintura. Telar de cintura. O sea que no es comercial. Esta tela no la encontrarán en ningún lado, es decir, la voy a decorar como rebozo. No, ese tiene un origen desde la elaboración de el telar. El telar de cintura. Perfecto. Todo hecho a mano. Perfecto. Nada de fábrica. Muy bien. Muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias. Hasta luego. Mire, amiga, cómo vas a lucir en una fiesta. En una fiesta que estamos próximos a celebrar el Corpus, fiestas tradicionales de nuestros pueblos purépechas. Muchas gracias. Adiós. Y Sí. si gustan cualquier información pueden buscarlas en esta página. Ahí tiene su número telefónico. Ya cualquier información pues ya puede comunicarse. Perfecto. Gracias, gracias. Aquí un niño saludando al público. Hola, hola. Mándale saludo a tu papá, a tu amigo. Muy bien. Saludos aquí, mándale saludos, amigo. Pero si no lo mandara a hacer así como este, mediano, sí. ¿Y ese en cuánto sale? De ese 500. Ay, ella no es. Mira, se lo puedo para que vea. Está bien. Sí. Y llegaron las lluvias, también hay que hacer este pequeño comentario que pues estamos ya a inicios de la temporada de lluvias. Ahorita aquí el cielo de Paracho está bien nublado, en cualquier momento puede caer las primeras lluvias de este día. Mientras tanto pues hay que disfrutar la elegancia de las artesanas de aquí de la región. Mira nomás, qué chulada. Hola. ¿Qué le muestra al público, amigo? Mira nomás. Pues aquí les estamos mostrando lo que es un rebozo artesanal de Ahuirán. Un rebozo gabán. Rebozo gabán. Y estos son rebozos. Rebozo tradicional. Sí. Ok, muy bien. ¿Eres artesano, amigo? Artesano. Miren nomás. Híjole, un joven. Ejemplo para muchos jovencitos pequeños, Digo pequeños, este joven que les voy a mostrar en pantalla no rebasa de 15 años. ¿O me equivoco? Sí. Ok, mire, ya artesano, todo un profesional en el arte purépecha, en la fabricación de rebozos emblemáticos de Ahuirán. De Ahuirán. Exactamente. Sí. Muchas gracias, amigo. Sí. Todos elaborados ya por ti. Sí. Miren nomás. Y aquí hay también otro jovencito también. Ya en camino en aprender, ¿verdad? Sí. O también ya elaboras. Sí, ya lo elaboramos los dos. Fíjense nomás, alguien me comentaba que la tela tiene su origen en la fabricación del telar.
telar de cintura. Perfecto, mire. O sea que volvemos a comentar que esta tela no es comercial, es elaborada Sí. y hasta terminar el proyecto. Sí, el proyecto. Exactamente, que es el rebozo. Este es el original, tradicional. Ajá. El azul. ¿Podría mostrar? Ah, mira nomás. Chulada, ¿eh? Este es el que rebozo. representa a las guarecitas. Ajá, El original. ajá. Muchas gracias. Este es el rebozo original. Estamos hablando de hace muchos años, bueno, Sí. porque lo que acabamos de ver, ya es pues ya son diseños para estos nuevos años. Sí, esto pues ya, Sí. ahora ya hasta la edad ya usa de esto, pero los antepasados usaban lo que es el tradicional, el rebozo azul. Ajá. Ok. Muchas gracias, ¿eh? Sí, Muchas gracias por tu comentario y por la invitación a nuestros televidentes que nos siguen esta imagen de Wandari. Gracias, amigo. Por aquí también encontramos más rebozos, más diseños, más modelos. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, buenas tardes. Pero este es rebozo,
Amiga, mire. Mira nomás qué chulada de falda. Le llaman nagua, falda, nagua. Ese es el elemento principal para pues hacerse de un traje purépecha, hacerse de un traje elegante, preciosa, excelentísimo. ¿Usted lo elaboró? No los Mira, mandamos a mira. Los mandan a hacer, mira nomás, chulada. Sobre todo el color, la decoración, Bueno, ¿ya han hecho estos diseños? No, este salió nuevo. Es tela nueva que acabo de Un modelo nuevo, Ok. Pues para estrenarse ahora en las fiestas de Corpus, Sí. Ok. ¿Qué cuesta? Está en 500, en 450. ¿Para una persona alta o es una persona así de estatura mediana? Pues depende de cómo se lo quiera uno. Ah, ok. Pues te agradezco bastante que hayas mostrado esta nagua para mis amigas televidentes, amigos que nos siguen esta pantalla, esta imagen. Muchas gracias. ¿Qué detalles para un accesorio para complementar? ¿Qué viene siendo ya, joven? Estos son cintos. Cintos de Shakira, le dicen. Cintos de Shakira para la mujer. Sí, es Ajá. un cinto pues de fajo. Ajá. Sí, de fajo. Ok. Sí. Que ya es un lujo, ¿verdad? Ya es un complemento. Sí, exacto. A ver, ¿nos podrá mostrar así en Ah, sí. Muy amable, muy amable. Sí, mire. Mire, este es el cinto, Sí. Cintos. Para una chica de Sí. cinturita delgadita. Esa mero, sí. Zaguapitito. Así es. Ok. La zaguapia ahora. ¿Dónde los hacen, oiga? Ese trabajo. Pues estos los pedimos. Vienen de Chiapas. Ah, Sí. ok. Sí. Algo Sí. compartido de otros Ujú, estados, sí, así es. Que viene de Chiapas este diseño. Perfecto. Bueno, pues quien tuvo la idea de implementarlo aquí en la región purépecha, pues ya ha tenido un éxito. Pues sí. Sí, excelente. Muchas gracias. ¿Con quién tuvimos el gusto, amigo? Con José. Con José, aquí lo encuentra en Paracho, Sí, aquí en el exactamente, tianguis aquí estamos. de cada 8 Centro de días. Paracho. Muy bien, muchas gracias. No, ¿de cuáles quieres tú? ¿Qué pasó? Ay, qué bueno, mire, es que las vi medias pensativas. Aquí nos están ofreciendo también rebozos, mire, ¿elaborados en dónde? En Guadalajara. Este ya es tela comercial. Este ya es tela comercial. Muy bien, esa idea le gusta a mucha gente que nos siguen aquí en la imagen, Sí. Lo hemos convertido en arte purépecha. Sí. Gracias. Doña, buenos días. La magia de la tecnología también, mira, convertida en bordados preciosos.
Buenas tardes. Doña, buenas tardes. ¿Qué es? Ahora, órale. Un mandil. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. ¿Qué cuesta, señora? Aquí está otro más bonito. Otro modelo, mire. Ese a punto de cruz. Sí. Precioso mandil, ¿eh? ¿Qué cuesta este? Este cuesta 1,500 y este 2,000. Ok, 2000 por el arte, por el trabajo, Sí, porque por el diseño. Aquí ya es un poquito más, menos, bueno, la decoración ya está elaborada acá, y la decoración de acá es hecha a mano, también aparte de lo que ya es elaborada, pero en sí ya forma un conjunto muy especial, un arte muy especial ya. Ok, señora, muchas gracias. ¿Y dónde la encuentran de una manera normal que no sea tianguis de Paracho? Cheranástico. Dice aquí la amiga que la pueden encontrar en Cheranástico. ¿Y allí en dónde tiene una tienda en especial? Sí, no hay tienda, pero sí tiene pues en mi casa, pues en la calle es Lázaro Cárdenas. Ajá. Preguntando por quién. Sabina Jacinto. Sabina Jacinto, Sí. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, señora Sabina. Ok, gracias por compartirnos su trabajo, por compartirnos su arte, su diseño. Muchas gracias. En Tianguis de Paracho también encontramos este producto artesanal que viene de allá del lago de Pátzcuaro, en especial de Iguazio, infinidad de diseños, desde tortilleros, jugueteros, alguna lámpara para lámpara, mire, ¿verdad? Un cesto para la ropa, sombreros. Híjole, ya llegó la lluvia. Sí, mire, estoy haciendo Ya llegó la lluvia. Bueno, muchas gracias, amigas, amigos. Hemos realizado esta visita, este paseo aquí en la explanada de Paracho, donde se está desarrollando este Tianguis Purépecha. Pues muchísimas gracias por seguirnos, por compartir estos videos y por su atinada suscripción a esta página de Wandari. Muchas gracias y pues sobre todo deleítense, amigas, amigos, de toda esta preciosidad de arte elaborado por las manos mágicas purépechas. Muchas gracias. Mira nomás, chulada de arte. Aquí su amigo Wandari les saluda con gusto, con aprecio. Ya llegó las lluvias de este día. Ok. Muchas gracias.